Estamos de vuelta con el homenaje a don Felipe Urrutia, quien pues falleció este 26 de diciembre del 2014. Nosotros ya hemos hablado anteriormente con personajes sobre el aporte cultural que don Felipe ha dado a la música nicaragüense, y me gustaría preguntarle a dos grandes músicos nicaragüenses también el significado y ese aporte que ha dado a la historia de nuestro país, a la cultura en lo específico. Se encuentran dos grandes con nosotros, los hermanos Mejía Godoy, Carlos Mejía Godoy y Luis Enrique, quienes nos acompañan, lo conocieron de cerca y tuvieron la oportunidad de compartir en muchas ocasiones con él. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Jorge, muchas gracias. Efectivamente, don Felipe Urrutia, como dice Carlos, es mojón, es pieza fundamental del folclore, sobre todo norteño, de la polca, de la mazurca, del jamaqueyo, de la tonada, del palcecito chapiollo, y de toda esa música maravillosa que él recopiló por muchos años. Inclusive dejó de tocar algún tiempo guitarra y fue gracias a Ulises González, Carlos, ¿verdad?, que él bajó de la tonosa, como lo dice muy bien Wilmor López en estas memorias de Felipe Urrutia, para volver a tocar esa música que se hubiera olvidado si no hubiera sido por él. Y después, con su familia, con sus cachorros, con sus hijos, con sus nietos, hizo un grupo que le dio, vamos a decir, el cuerpo completo a ese formato de la música campesina, que es acordeón, guitarra, el violín de talalate o mico, y inclusive algunas veces la mandolina. Sí. En breve vamos a conversar con Ulises González, quien fue a propósito, quien le llevó esa guitarra de regalo y quien lo invitó, motivó para que volviera a tocarlo de 12 años, que no lo hacía por la muerte de su madre. Y también Ulises González, él mismo con Alejandro Floripe, nuestro primo, se dio a la tarea también de mazurquear y tocar estas melodías con dos guitarras y de una forma muy particular como lo hacen ellos. Yo recuerdo clarito como el ojo del piche cuando yo llegué a Estelí a tomarme un cafecito con rosquillas. Bueno, yo llevaba la rosquilla y Ulises puso el café, ¿verdad? Obviamente. De repente me dice: no te movas, que ahorita vas a tener una de las emociones más grandes de tu vida. Yo no tenía idea de qué se trataba. Él andaba con su gabacha de cirujano dentista, y yo dije: ojalá que no sea que me va a sacar la muela cordal, ¿verdad? Cordial como ese. Sí, cordialmente me estaba invitando. Pero de repente cruza el umbral un hombrón alto como un guachipilín, con un sombrero de alas anchas como el de Sandino. Y lo primero que vi fue una sonrisa transparente, como esas quebraditas de tierra adentro, ¿verdad? Y se deja venir aquel hombre y me abraza, y me encanta que me abraza, porque sin haberlo conocido físicamente, como decía el simpático Nelo Bravo de Chontales, fue como encontrarse el hambre con las ganas de comer. Aquel abrazo, paz, repercutió en todo el barrio. Y fue como encontrarnos después de muchos años, y era la primera vez que lo miraba. Observé en su semblante la serenidad y la honradez del campesino norteño, todavía sin escucharlo. Cuando chinchineó la guitarra, que siempre digo, no la chineó, la chinchineó, ¿verdad? Se la acomodó con ternura en los brazos, empezó a sacar el primer bordonello. Y me fue llegando al alma una melodía transparente que ahora tocan los muchachos y lo bailan en las expresiones folclóricas danzarias, ¿verdad? Que es la fiesta del matrimonio. Se llama Placer de Amor, esa mazurca. Y esa pieza se me fue quedando en el alma, se me fue anidando, y a partir de entonces nació una amistad para toda la vida. Él fue nuestro maestro, como he dicho, de Camilo Zapata, no solamente de la música, sino de la alegría, de la honradez. Recopilador, nunca aceptó que le dijeran cantautor. Él siempre aclaraba y decía: yo no compongo ni la cama porque me la compone la Juanita, la esposa de Él decía así: yo soy remedón, decía. Qué interesante. Bueno, esos términos los vamos a... Porque él escribió 2 canciones, eran 2 o 3 canciones. Esos términos 3 melodías, se los preguntaré más adelante, pero tenemos en la línea telefónica, no nos pudo acompañar en persona, a Ulises, Ulises González. Que es la persona que debía estar aquí. Así es. Vamos a comunicarnos con él, que lo tenemos en línea, a ver si nos logra escuchar, que es ese momento que compartió precisamente cuando usted conoce a don Felipe Urrutia. Ulises González, el chaparrito, venía guiriciando. Y venía rascando en el alma de Felipe ese prurito de volver a tocar la guitarra. Y porque Felipe decía: no, ya muchos años,
Yo tengo tiesos los dedos. Tengo tiesos los dedos, ya no me van a salir, no importa, pero siempre vas a ser un referente. Esto no se puede perder, Felipe. Y como se dice en lenguaje popular, lo sonsacó, Ajá. lo entotorotó para que volviera a tocar la guitarra. Le debemos mucho también a Ulises. Y yo creo que fue músico y alcalde, entiendo, Dentista, dentista, músico, alcalde, promotor de cultura, un hombre con una vasta cultura en el conocimiento del entorno segoviano. Además, don Felipe Urrutia, que es importante decirlo, ¿no? Tocaba la guitarra de una forma muy particular y punteaba. ¿De qué forma es punteada? A ver. Tocaba con la uña. Tocaba con la una uña. uña larga para tocar. Más o menos así. Bueno, pero de una forma muy particular. Ajá. Tenemos a Ulises en línea. Tenemos a Ulises en línea. Buenos días, querido Ulises. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Buenos Aló, días. Estelí. Aquí Managua, Como los teléfonos antiguos de Magneto. Ahí está la persona. Managua. ¿Qué pasó, Estelí? Condega, además con Estelí, Condega. ¿No nos escucha? Entiendo que solamente nos logrará escuchar. Muy buenos días, Ulises, ¿qué tal? Bueno. No hay retorno. Cuando logremos la comunicación nos avisa Control Master. Mientras nos seguía comentando un poco sobre... Sí, la forma de tocar. Yo no estoy haciéndolo como don Felipe. Aló. Ahí está, Ulises. Buenos días. Hola, sí, dígame. ¿Cómo le va, Ulises? Estábamos comentando aquí, bueno, nos acompañan los hermanos Mejía hoy sobre ese encuentro y reviviendo ese momento del encuentro cuando usted llega y le presenta la guitarra. O sea, ¿qué lo motiva, qué lo inspira para animar a don Felipe Urrutia a que vuelva a tocar luego de 12 años que lo había dejado de hacer por la muerte de su mamá? Qué vaina, se volvió a cortar. Bueno, tenemos problemas en muchísimas partes he tocado aquí, fuera de aquí, y llegó un momento en que por causas de duelo no tocaba yo, pues, pero una vez que pasó ese momento triste del duelo por la muerte de mi mamá, entonces volví a tocar y desde entonces no he dejado de tocar hasta el día de hoy y sigo haciendo lo mismo que hago todos los días, tocar en la tarde con un compañero que yo enseñé a tocar y hacemos un dueto. Bueno. Hola. Sí. Estamos escuchándote, Ulises. Te preguntaba Jorge Hurtado, que es el compañero entrevistador aquí en el Canal 14, sí, dígame. De Sol a Sol, que Ulises, te habla Luis Enrique Mejía Godoy, ¿ok? Entonces, te preguntábamos para que pudiera la gente conocer cómo fue que conociste o cómo fue ese momento en que le entregaste la guitarra a don Felipe Urrutia para que volviera a tocar y rescatar las mazorcas. Correcto. Felipe había dejado de tocar guitarra porque él se había dado un poco a la bebida, ¿verdad? Alcohólica. Uh-huh. Y entonces dijo que cada vez que él iba a tocar a algún lado siempre le ofrecían licor, pero que ya no quería seguir tomando, pues, y que entonces, porque se había dedicado al alcohol, pues. Entonces, pero él después reflexionó, recapacitó y cuando me conoció a mí y yo, que fui el que lo descubrí, él tenía más de como 30 años de no tocar. Entonces yo le dije que volviera porque él era un valor de Nicaragua y que valía la pena pues que volviera con el rescate de la música. Él es un tocador insigne como solo él lo sabe hacer y como yo soy músico también, entonces le dije que tocáramos los dos pues, ¿verdad? Para animarlo un poco y él aceptó que tocáramos y comenzamos a tocar juntos Felipe y Ulises González. Pero en ese momento también los hijos de él y los nietos estaban creciendo y él comenzó a enseñarles a Polo, a Pedro y a unos sobrinos también a tocar guitarra y entonces Felipe fue haciéndose con los hijos, ¿verdad? Llegó un momento en que ellos tocaban muy bien, entonces yo le dije a Felipe, mira Felipe, no es que yo no quiera seguir tocando con vos, pero en un momento bonito de que se vería lindo el grupo Felipe y sus hijos, ¿verdad? Y entonces él aceptó y entonces yo dejé de tocar con él
no es porque no quería, sino porque me pareció, no egoístamente, que él volviera a tocar con sus hijos y con sus nietos. Y así vinieron los cachorros, Pedro, Polo, Juan, que era un sobrino, y luego los nietos, que ahora son los que están tocando tremendamente en la televisión y en la radio. Pues. Muy bien. Ulises, ¿me logra escuchar usted qué es lo que le decían? O sea, ¿cuál era esa leyenda de Felipe Urrutia antes de usted llegar y buscarlo? O sea, esa motivación, ¿qué se hablaba de él? Es que Felipe estaba muerto prácticamente, porque él decía que cada vez que agarraba la guitarra, agarraba el licor también. Entonces Felipe no hacía nada, estaba como un trabajador de un amigo mío, que es mi compadre también, se llama Alcides Valenzuela, se llamaba, porque ya murió también. Y él me habló de Felipe. Entonces yo fui donde Felipe y me dijo, yo no toco porque cada vez que agarro la guitarra agarro también el licor. Entonces yo le dije que por qué, pues que tocara conmigo. Entonces además me dice, ¿cómo voy a tocar solo si no tengo con quién tocar? Pues va a tocar conmigo, le dije yo. Y ahí nació la hermandad de Felipe conmigo. Entonces su primer compañero de guitarra en esos tiempos fui yo. Y yo toqué con él muchos años. En la medida que los hijos fueron creciendo, llegó un momento en que yo le dije, Felipe, es el momento en que es más importante o más bonito sería que vos tocaras con tus hijos. Ya ellos también le hacen a la guitarra, entonces que te acostumbrarás a tocar con ellos. No es que yo no quiera tocar con vos, Felipe, sino que sería más bonito que tus hijos, Pedro, Polo y los demás, tocar. Y así fue que nació Felipe y sus cachorros. El nombre se lo puso Carlos Mejía Godoy, Felipe y sus cachorros. Y comenzaron a tocar juntos y yo les ayudaba, les hacía los arreglos de las piezas y les ayudaba a ponerlas bonitas, pues, ¿verdad? Y siempre seguimos en la amistad con Felipe, y cada vez que nos veíamos, él venía a mi casa, tocábamos juntos, ya entonces tocaba yo también con él y sus hijos. Y la amistad sigue igual, y hasta ahora, pues, que él falleciera, pues que ya no tocaba. Muchos que no lo conocimos a Felipe, más allá de lo que hemos escuchado de su música y eso, cómo era como persona, como padre, como hermano, como amigo. Parecía serio, ¿verdad, Ulises? Parecía un hombre serio, don Felipe, pero era bien. Era un hombre de grandes silencios, de grandes pausas, y era que estaba maquinando lo que se iba a decir. Sí. Y así como hablaba poco, era sustancioso, y en esa sustancia iba la magia del habla nicaragüense cotidiana. Norteña. La forma norteña con que los campesinos hablan, no solamente ahí en La Tunosa, en Santa Cruz, sino que ahorita acabamos de escuchar el acento de un esteliano legítimo. Sí, ¿verdad? Ulises González, así. El cantadito esteliano. Exacto, el cantido. Con esa musiquita. Tenemos a Ulises aún, si nos logra escuchar, para realizar la última pregunta, y si no, continuamos. ¿Nos escucha, Ulises? Sí, estoy escuchándolo. ¿Cómo le gustaría que recordaran a este grande de la música nicaragüense? A mí me gustaría que lo recordaran como era él. Un hombre que fue un tremendo guitarrista, el serenatero de aquella época, hace 60, 70 años o más, y que posteriormente tuvo su momento de caída cuando él le hacía un poquito al licor, y que luego se encontró conmigo y yo lo hice que abandonara esa mala costumbre, y entonces se dedicó de lleno a todo el resto de su vida a la guitarra, y enseñó y además que siempre conservó la amistad conmigo, y cuando nos veíamos y venía a mi casa seguíamos tocando como en los tiempos viejos, de manera que yo toqué, no sé, 30 años o más con él, y con los hijos también, de manera que tengo un gran recuerdo, y creo yo que contribuye en algo a que Felipe fuera tan famoso en Nicaragua. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Ulises. Un abrazo, Ulises. Un gran abrazo. Yo creo que definitivamente sus cachorros, los hijos y los nietos, son los que tienen que continuar con ese legado de don Felipe, seguir tocando la música y comprometernos los músicos nacionales, yo lo digo con todo respeto, pues hacerle lo más parecido a lo original, la mazurca, la polca, el jamaqueño, porque eso es muy importante para conservar la música originalmente como tiene que ser, y que el violín de Talalate no desaparezca, y que no desaparezca la mandolina, y ojalá tampoco el acordeón,
por supuesto, estos instrumentos que son los que se hermanan para hacer este formato, este género de la música auténticamente nacional. Recopilador musical, eso, bueno, ustedes entre los músicos manejan muy bien el término, pero ¿en qué consiste? Sí, bueno, hay dos fases en la recopilación. Primero, cómo nace la canción desde su propia fuente, cómo llega a nosotros, ¿verdad? Acordate, hermano, que en aquellos tiempos, antes del 50, no había grabadoras en Nicaragua. Y entonces Erwin Krieger, por ejemplo, recogió la palomita guasiruca de oído, a la pura guataca. Y posiblemente Erwin Krieger tuvo que, al tratar de recordarla, de aumentarle cositas, claro, darle forma, como hizo Wilfredo Álvarez, y quiero que esto lo escuche la familia, porque nunca lo he negado. Wilfredo Álvarez recreó Son tus perfumes, mujer, porque no se podía, no teníamos una referencia técnica, podríamos decir, al pie de la letra, para poder decir, este es el texto. Y entonces, no, porque Carlos, inclusive el que recogió del abuelo la música, ya va, el nieto que recoge del abuelo esa música, esa letra, ya le va cambiando. Claro, de tal manera que cuando llegaron los bisturices, ya era una versión de la versión. Claro que sí, ¿verdad? Pero eso tiene un valor agregado, como se dice. Me las aprendí chiflando, dice. ¿Ah? Sí, en una entrevista él dice, yo me las aprendí a punto de chiflido. Claro, porque eran melodías, no eran canciones. Ahora, lo que decía don Rafael Arana ahí en Solentiname, ¿cómo hago para que yo no olvide estas cancioncitas? Primero, que las canto todos los días, dice, como una correa sin fin. Y segundo, dice, trato de no oír radio para no contaminarme. Ah, buenísimo. Muy bien. Yo creo que algo de eso hacía. Pero el folclore no es estático, el folclore va cambiando también, ¿verdad? Con el tiempo. Y lo importante es que no desaparezca. Muy bien. Bueno, para finalizar la entrevista, ambos le han dedicado melodías, en este caso, El Grito del Bolo, en una versión que realiza Carlos Mejía hoy. Quiero aclarar porque estas cosas después se tergiversan. La música del Grito del Bolo es original de la Tunosa Estelí y fue recopilada por Felipe Urrutia. Ahí. Luego he venido yo, como lo hice con La Flor de Pino, que sigo insistiendo, La Flor de Pino no es de Carlos Mejía. Ni de los soñadores. Toda la vida, ni de los soñadores. Es una canción anónima. Han surgido algunas personas que dicen ser autores y nosotros no nos metemos en esa discusión, porque esa es una cosa muy delicada. Don Tellito Flores en Estelí levantó la mano y dijo, esa canción es mía. Yo le dije, bueno, don Tellito, perfecto, queda así. Pero como decía Pan de Rosa, Carlos, tal vez es por eso. Decía, yo se la escuché a mi abuelo y todo lo que era de mi abuelo era mío. Ah, qué interesante posicionamiento. Entonces, sin excluir a nadie, y siempre lo aclaro, algo sí que está claro es que nunca don Felipe Urrutia se apropió de una sola melodía. Siempre él decía, yo soy un recolector. Así es. Yo soy, si está la milpa, yo recojo la cosecha para devolverla al pueblo. Muy bien. Entonces, El Grito del Bolo, escucharemos primero. Vamos a hacer dos. Y luego dos canciones. Bueno, son melodías con letra. Melodías con letra. Unas décimas mazurqueadas porque van en ritmo de mazurca, y que nos van a perdonar porque vamos a estar leyendo los textos y el grito de bolo que le puso letra Carlos. Estas décimas mazurqueadas nacieron cuando don Felipe Urrutia cumplió 90 años de edad, pero a partir de su muerte yo las reconstruí y se las vamos a ofrecer como un sencillo y humilde homenaje. Yo los dejaré acá para que se sumen a este homenaje. O lo hacemos luego, me dice de producción, del corte comercial, mientras nos preparamos acá técnicamente para que escuchemos este homenaje de los hermanos Mejía Godoy a Felipe Urrutia.